¿Cómo están? Me alegro que estén bien en esta mañana. Hace 21 días estuve en este lugar. Estuve el 4 de marzo. No vi la hermana Lucila. Hoy está con nosotros acá. Sí, bueno, me alegro verla. La hermanita también me alegro verla. Y a cada uno de ustedes, siéntanse bienvenidos a la iglesia de Maranata. Qué maravilloso, ¿cierto? Que el Señor nos ha dejado un día para estar y encontrarnos con los hermanos, ¿cierto? Y también con los amigos. ¿Cuántos amigos que no son bautizados están con nosotros hoy? Alzando la mano los amigos que están hoy en Maranata que no son bautizados. ¿Todos son bautizados? El amigo no es bautizado, está aquí con nosotros. ¿Cómo es su nombre? Elkin, bienvenido. Así que siéntanse bienvenidos cada uno de ustedes a la casa del Señor. Han tomado la mejor decisión de venir a escuchar el mensaje del Señor. Así que, hermanos, aquí voy a sacar dos colores. Tengo dos colores en mi mano. Uno es del color blanco, ¿cierto? Y el otro es de color negro. ¿Se parecen? ¿Será porque están separados y no se por eso es que no se parecen? Si los junto un poco, ¿se parecen? Son diferentes, ¿cierto? El tema de hoy se titula La diferencia. Así como estos dos colores, por más que los junte, no son iguales. Son diferentes. El uno es negro y el otro es blanco. Los hijos de Dios, hermanos, debemos ser diferentes. No podemos ser iguales. No podemos decir las mismas palabras que dicen los demás. No podemos hacer lo mismo que hacen los demás. Tú y yo debemos ser diferentes. Y vamos a ver por qué tú y yo debemos ser diferentes. Pero antes de abrir la palabra del Señor, quiero que inclinemos la cabeza y vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias, Señor, porque tu amor es grande con cada uno de nosotros. Ahora abrir tu palabra, Señor, que no sean palabras mías, sino palabras tuyas puestas en mi boca. Que el mensaje quede en nuestras mentes y nuestros corazones. Tú bendigas a cada hermano aquí presente, también a cada amigo, y que nos ayude siempre a serte fiel y a hacer tu voluntad. En Cristo Jesús lo pedimos todo. Amén. Vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a mirar por qué tú y yo debemos ser diferentes. El libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 18. Hermanos, el texto nos dice que hay que hay diferencia en el que le sirve a Dios y el que no le sirve. Que hay diferencia entre el bueno y el malo. No son iguales, no se parecen, son diferentes. ¿Por qué tú y yo debemos ser diferentes? Dice Malaquías capítulo 4, versículo 1, y luego vamos a leer el 2, pero primero vamos a leer el 1. De Malaquías capítulo 4, versículo 1. ¿Saben, hermanos, por qué debemos ser diferentes? Porque a los malos les espera esto: destrucción, no quedará ni raíz ni rama. A los soberbios les espera esto. Tú y yo debemos ser diferentes, porque si no, entonces no va a quedar de ti ni raíz ni rama. Ahora sí vamos a leer el 2. Sí, Malaquías capítulo 4, versículo 2. Dice: pero para ustedes, los que temen mi nombre, brillará un sol de justicia, que les traerá salvación. Entonces ustedes saltarán de alegría, como los becerros cuando se apartan de la manada. Hermanos, a los hijos de Dios les espera algo.
así como a los malos. A los malos les viene la destrucción, pero a los hijos de Dios vendrá para ellos gozo, alegría. Vendrá el Rey de Reyes, porque Cristo está por venir. Por eso tú y yo debemos ser diferentes. No podemos ser los hijos de Dios iguales a los demás. Tú y yo no podemos hacer lo mismo que hacen los que no temen a Dios. Tú no puedes hablar lo mismo de los que no temen a Dios. Tú debes hablar diferente. Tú debes hacer las cosas diferentes, mis queridos hermanos. Vamos al libro de Mateo, capítulo 25, el versículo 31. Y vamos a leerlo hasta el 34. Vamos a leer ahora el 41. Ahí mismo del 25 al 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, vayan al fuego eterno, preparados para el... Mis queridos hermanos, cuando Cristo venga, va a separar a sus hijos de los que no son. Dios va a poner unos a la derecha y otros a su izquierda. La pregunta de hoy es: ¿en dónde te sientes tú? ¿En el lado derecho o en el lado izquierdo? Dios va a separar a las ovejas y a los cabritos. Mis queridos hermanos, el Señor pronto viene. ¿Qué día estaba pensando sobre la lección? Y qué bonito, a veces me viene a la mente, qué bonito que Dios había dejado la fecha exacta de qué día regresara. ¿Cierto? ¿Qué día viene el Señor? Qué bonito hubiese sido, ¿cierto? Porque arreglaríamos cuenta con anticipación. Yo me pongo a reírme de mi esposa, porque mi esposa, ella vive haciendo aseo todo el tiempo. Hace aseo, hizo aseo ayer. Pero si ella sabe que tiene antier hizo aseo y sabe que hoy venía un invitado para la casa, vuelve y hace aseo. O sea, preparar las cosas. ¿Saben, hermanos? Pero el Señor no puso la fecha exacta, pero sí dio señales de cómo sería su venida, para cuáles tiempos sería su venida. Y lo estamos viendo, hermanos. A cada momento hay noticias crueles y maldad por todas partes. El Señor te está diciendo: prepárate, porque yo voy a separar los unos de los otros. Qué hermoso sería que cuando Cristo venga, los que hoy estamos aquí, estemos juntos. Pero qué triste sería que cuando Cristo venga, aquí hay una línea en el medio, hay unos a la derecha y hay otros a la izquierda. Qué triste sería que de la iglesia Maranata unos quedaran en la derecha y otros quedaran en la izquierda. ¿En dónde estás tú? ¿En dónde te sientes que estás hoy si Cristo viniese? ¿Será que Dios te dirá: venid benditos de mi Padre? ¿O te dirá: apartaos de mí? Impresionante, hermanos. El Señor está por venir. ¿Será que la iglesia Maranata es diferente? Cuando estoy hablando de diferente es porque tenemos que ser diferentes de las cosas de afuera, de las cosas del mundo. ¿Qué hay en tu casa? ¿Qué tengo en mi casa? ¿Será que tengo en mi casa cosas que le agradan a Dios? ¿Qué hago en la casa? ¿Lo que le agrada a Dios? ¿O hago las cosas que hace el vecino? Las hago en la casa. Las cosas que
ve el mundo, la veo en mi casa. Tenemos que ser diferentes en todo. Hoy, como dije, podemos estar juntos, pero Dios va a separar los unos de los otros. Mis queridos hermanos, el Señor quiere que seamos diferentes. Alguien llegó a una sociedad de jóvenes en la iglesia, hermanos, y se puso a decir en la sociedad de jóvenes que él era esposo y le gusta cantarle a la esposa canción del mundo a su esposa. Y de ahí el Señor me puso este tema en mi mente. El versículo que leímos de Malaquías lo voy a volver a leer. Lo voy a leer de Malaquías capítulo 3, versículo 18. El Señor puso ese texto en mi mente y saqué este tema de ahí. Entonces ustedes se volverán a mí y sabrán distinguir entre los justos y los malvados, entre los que sirven a Dios y los que no le sirven. Hermanos, tenemos que ser diferentes. No puedo cantar una canción del mundo por lo más hermosa que sea mi esposa. En la iglesia hay canciones para poder saber cantar a la esposa, ¿cierto? No podemos mezclar las unas cosas con las otras. Lo que es de Dios, como dice el Señor. Lo que es de César es de César. Y lo que es de Dios es de Dios. Tú y yo debemos tener esto en claro. Porque el Señor es claro, hermanos. El Señor va a separar a sus hijos. Va a separarnos de los malos. Mientras tanto podemos seguir aquí. Mientras tanto podemos avanzar aquí, pero el Señor te está llamando a ser diferente. No podemos ser iguales. Es un error si estamos pensando que Cristo me va a aceptar a mí, viviendo mi vida como los demás, haciendo las cosas como los demás. Que en la cuadra donde yo vivo, hago lo que hacen los demás. Hermanos, en el lugar que tú vives, debe de haber una diferencia al resto. Debe haber. Porque esa diferencia hace ¿qué? Hace ver a Cristo en los demás. Si tú das un buen testimonio en tu casa, los demás te están observando. Los demás quieren hacer como tú, porque eres diferente. Mis queridos hermanos, el Señor nos está llamando a ser diferentes. No podemos seguir haciendo las cosas del mundo tranquilamente. Pero si hoy estamos en eso, hermanos, estamos haciendo una parte que le agrada a Dios y otra parte que no le agrada, hoy es tiempo de cambiar. Hoy es tiempo, aún es tiempo, porque Cristo no ha llegado. Pero cuando Cristo venga, ya se acabó el tiempo. Hermano, hoy es el tiempo de ser un joven diferente. ¿Cierto, José? Aquí veo a los jóvenes. Los invito a ser diferentes. José era un joven y lo llevaron esclavo. ¿Y este hombre cómo fue? Ay, no, aquí nadie me ve. Estoy lejos de mi familia. Puedo ser diferente. Puedo mezclarme con ellos. Pero no, él siguió ¿qué? Adorando a Dios y siendo fieles. Como Daniel y sus amigos. Fueron esclavos y los invitaron a adorar. Pero ellos se mantuvieron ¿qué? La diferencia, hermano. La diferencia entre ellos. ¿Tú estás siendo diferente? Tu familia que no ha aceptado al Señor ve que tú eres diferente. Interesante, mis hermanos. Cosas tan sencillitas, pero son interesantes. No podemos ser iguales. De ninguna manera, como mostré los colores. Por más que los junten, no son iguales, no se parecen. Y los hijos de Dios, por más que se mezclen con el mundo, debe haber una diferencia. Porque tú y yo andamos mezclados, pero debe notarse la diferencia. En el trabajo, tus compañeros deben de notar que tú eres diferente. No puedes ser igual.
No, hermano. Y qué hermoso cuando en el trabajo un compañero tuyo te dice, ore por mí. ¿Por qué te dirá eso? Porque ve la diferencia. Eso hace. Y tenemos que ser diferentes. Porque para los hijos de Dios le espera las cosas hermosas. Pero dice la Biblia que hay para aquellos que no estén haciendo su voluntad cuando Él ve. El aire es tremendo, hermanos. Por eso hoy tenemos la oportunidad de ser diferentes. Tenemos que tener mucho cuidado, por más hermoso que las cosas del mundo parezcan, dejémoslas quietas. Porque Dios es claro. Dios es claro, hermanos. Vamos a ir al libro de Apocalipsis, capítulo 3:20. Hermano, Dios aún está llamando. Querido amigo, Dios te está llamando para que tú le abras la puerta, para que tome decisión de seguir a Cristo. Pero mi querido amigo, hermano, tú que llevas años de estar en la iglesia, piensas que este versículo es para los amigos. No, mi querido. Es para ti y para mí que llevamos años en la iglesia. Si todavía hay cosas que no le hemos dado al Señor, dejemos entrar a Dios en nuestra casa, en nuestro corazón, si aún no lo hemos dejado. Hay cositas completamente en nuestra vida. El Señor quiere cenar contigo y conmigo. El Señor te invita a que le abramos la puerta de nuestro corazón. Mi querido amigo, el Señor te está llamando. ¿Sabe por qué se está llamando? Porque Él está a las puertas. Él está por regresar. Y no quiere que tú te pierdas. No quiere que tus hijos se pierdan. Él quiere que tú estés con Él. ¿Te imaginas ese momento que venga Cristo y tú estés con tu familia completa y te recibas a Cristo, te llevas con Cristo? ¿Te has puesto a pensar eso, hermoso? Pero te has puesto a pensar que está el papá, la mamá y los hijos, pero el papá se queda porque no hizo la voluntad de Dios. O el hijo se queda por ser desobediente, o la mamá se queda por no ser fiel a Dios. Papá, mamá, sé fiel a Dios. Hijo, sé fiel a Dios. ¿Saben, mis queridos hermanos? Sé ejemplo como padre para tus hijos. Si haces el culto matutino, si te ven orar tus hijos, si te ven estudiar tus hijos, eres el primero que das ejemplo al levantarte, o acaso te vas y no oras. ¿Saben? Mi esposa tiene un sobrinito, el sobrino tenía como 3 años. Y nosotros siempre orábamos al salir. El niñito, los papás vivían con nosotros desde que estaba pequeñito, desde que nació prácticamente. Y el niñito siempre se iban los papás a trabajar, se quedaba con nosotros. El niño se acostumbró que si nosotros salíamos a la tienda, orábamos. Que si salíamos para cualquier parte, orábamos. Y un día, mis queridos hermanos, se nos olvidó orar y salimos a la puerta. Y nos dijo, ¿ya es que ustedes salen como los burros? Sin orar. Así nos dijo un niño de 3 años. Yo quedé sorprendido con mi esposa. ¿Por qué nos dijo el niño eso? Porque él estaba acostumbrado que siempre que íbamos a salir, orábamos. Siempre, mis queridos hermanos, así vayas a la tienda y esté al frente, ora. Porque el Señor quiere que tú marques la diferencia. Tú quieres que tu hijo ore, ora. Tú quieres que tu hijo estudie la palabra, estúdiala. Y el Señor hace esto, hermano. El Señor está a las puertas. Por eso debemos ser diferentes. Yo no sé, pero Dios sí sabe cómo estamos con Él cada uno de nosotros. ¿Será que somos diferentes? Cuando le entregamos la vida al Señor, nos bautizamos con esa energía, estudiamos, orábamos más, estudiamos la palabra más, pero ha pasado el tiempo y hemos descuidado la oración, hemos descuidado la palabra de Dios, hemos descuidado compartir el Evangelio. Hay hermanos que dicen,
Ay, cuando yo estaba en tal lugar, yo salía y predicaba y ahora no estoy haciendo nada. Mis queridos, es hora de que tú y yo marquemos la diferencia. Que la iglesia Maranata hacia alrededor ven algo diferente. Que cuando salen de aquí los hermanos de la iglesia para su casa, noten los que están al lado, los vecinos, miren, son diferentes. Tú y yo tenemos que marcar la diferencia. Porque Dios va a separar los unos de los otros. Así como el trigo y la cizaña va a ser separada. Ahorita están, ¿qué? Juntos, revueltos, ¿cierto? Pero un día el Señor va a amontonar al uno y al otro. Y uno será, ¿qué? Cierto. Hoy, hermano, es el tiempo de ser diferente. Tenemos que tener cuidado porque la venida de Cristo está a las puertas. Y no sé si es que estamos tranquilos, que pasan los días como si nada. Hermano, una semana es impresionante como pasa. Si estás trabajando, pasa rápido. Y si no estás trabajando, igual. Impresionante. Eso quiere decir que Cristo está a las puertas. ¿Y tú qué estás haciendo? Que el tiempo pase y no te pones en cuenta con Dios. Que los días pasen rápido y yo sigo igual. Que no he cambiado cosas que tengo que cambiar. Que no devuelvo a Dios lo que a Él le corresponde. ¿Qué estoy haciendo? ¿Saben, mis queridos hermanos? Dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 10 y 11. Dice de esta manera: por cuanto has guardado mi palabra de perseverar con paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba, que ha de venir sobre la tierra. Yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Hermano, el Señor nos está haciendo un llamado de retener, ¿qué? De retener su palabra, de retener su mandato, hermanos, para que nadie, ¿qué? Tome tu corona. Ya Dios tiene un lugar para ti y para mí, y Dios no quiere que nadie lo tome, sino que tú lo tomes. Como dijo Job, yo mismo veré a mi Dios con mis ojos. Qué hermoso, hermanos. El Señor quiere y tiene algo para cada uno de nosotros. Y no quiere que ninguno de nosotros se lo pierda, sino que reclamen su corona. ¿Te has puesto a pensar eso? ¿Qué tiene Dios para ti? Aquí las cosas de este mundo son pasajeras, pero lo que tiene Dios para ti y para mí son eternas. Y a veces nos afanamos, nos preocupamos por las cosas pasajeras. Le dedicamos tiempo, le dedicamos las fuerzas que tenemos y descuidamos lo que es eterno. Tristemente así somos. ¿Cierto? Luchamos. Como dice un versículo, si me buscáis como buscases la plata. A veces nos afanamos por las cosas de este mundo, tristemente. Pero descuidamos, madrugamos, llegamos a primera hora al trabajo. ¿Cuántos madrugan a venir a Maranata a las 8:45? Cuando se abre la puerta ya la iglesia está haciendo fila para que abra. O tristemente llegamos. ¿Sí madrugan a Maranata, hermano? Amén. Pero a veces tristemente las 10 de la mañana y la iglesia todavía está media. No hemos llegado, ¿cierto? Pero el Señor quiere, hermanos, que hagamos esfuerzos para lo eterno. Que nos sacrifiquemos más por madrugar más en la oración, ¿cierto? El Señor tiene algo preparado para ti y para mí. Y lo dice Apocalipsis capítulo 21. Vamos al libro de Apocalipsis capítulo 21. Vamos a leer unos versículos del libro del 21. Vamos a leerlo por ahí hasta el 4. Lo que tiene Dios, hermano. Vi entonces un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir,
y el mar tampoco existía ya. Vi también que la ciudad santa, la nueva Jerusalén, descendía del cielo de Dios, ataviada como una novia que se adorna para su esposo. Entonces oí que desde el trono salía una potente voz, la cual decía: aquí está el tabernáculo de Dios con los hombres. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Dios enjugará las lágrimas de los ojos de ellos. Y ya no habrá más muerte, ni más llanto, ni lamento, ni dolor. Porque las primeras cosas habrán dejado de existir. Qué extraordinario, hermano, lo que Dios tiene para nosotros. Hoy podemos llorar, sufrir acá. Pero Dios tiene algo extraordinario, que no va a haber más llanto ni dolor. Porque todas esas cosas han pasado. Eso es lo que tiene Dios para ti y para mí. Algo preparado, ya está. No es que está preparando, ya está preparado. Ya está para ti ese lugar. Ya está para mí ese lugar. Por eso el Señor en esta mañana te invita a ser diferente. A ser un hijo de Dios obediente. A ser un hijo de Dios que hace la voluntad de Dios. Qué maravilloso, hermano, cuando tú y yo hacemos. El Señor en esta mañana nos invita a ser diferentes. El Hijo de Dios debe ser diferente. Es una orden que da Dios. Porque dice el Señor que el justo y el malo son diferentes. El que le teme a Dios y el que no le teme son diferentes. Entonces, como tú y yo le tememos a Dios, debemos ser diferentes. No debemos ser mentirosos como los demás. Si nos gusta decir mentiras, hermanos, tenemos que quitar eso de nuestras vidas. Porque tú y yo debemos decir la verdad. La verdad es Cristo y la mentira es el enemigo. Por eso cualquier mentirita debemos sacarla. Si estamos acostumbrados a decir chistes de doble sentido, tengamos cuidado. Tenemos que dejar las cosas. Una sobrina de mi esposa va a otra iglesia, no a la nuestra, pero siempre le gusta decir chistes de doble sentido. Una compañera de trabajo que teníamos también le gusta decir tantos chistes y le decía: cuidado con lo que hablas, porque de eso vas a dar cuenta. Mis queridos hermanos, cuidado lo que hablamos, porque tú vas a dar cuenta y yo voy a dar cuenta de todo eso. Sea bueno o sea malo, vamos a arreglar cuentas. Decía la lección, ¿cierto? Tenemos que arreglar cuentas, imagínense eso. Cuando Cristo venga y se siente a arreglar cuentas contigo, ¿qué vas a decir? Hermano, hoy es el tiempo de analizar nuestras vidas. ¿Cómo estoy con Dios? ¿Sí paso el examen? ¿Sí tengo todo a cuentas? ¿O hay algo que todavía no he dejado? Si hay algo que todavía hay algo que no he dejado, es hora de abandonar, es hora de quitarlo, porque el que ha de venir, vendrá, mis hermanos. Este era el mensaje de hoy. El Señor nos invita a ser diferentes, no podemos ser iguales. Por eso cuando veía al hermano que decía que si se podía hacer las cosas del mundo, mezclarlo a nuestra vida, el Espíritu Santo puso este versículo en mi mente. Y de ahí nació esta predicación, hermanos. Los hijos de Dios debemos ser diferentes. No hay otro. No podemos ser iguales. Que el Señor me les bendiga.